Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos ya en este domingo 20. Es el 29º domingo del tiempo ordinario. Ya bueno, Guatá y Nañandereco lleva hasta el domingo 34, que será la fiesta de Cristo Rey. La primera lectura del día de hoy es del libro de Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas. Entonces, queridos amigos, ¿quién es el que va a asumir? ¿Quién es el que se anima a cargar las culpas ajenas? Vea la primera pregunta de ella. Más bien entonces, la ñimoita o bebeína lleva y va a cargar las culpas de los demás. Y entonces, ahora nos presenta al servidor de Yahvé. Para nosotros mismos luego tantas veces es tan difícil cargar nuestras cargas, cargar las situaciones negativas que tenemos, y andemos pireba ahí. Pero sin embargo, aquí hoy nos presenta el profeta Isaías, a través de su profecía, que este siervo doliente, que luego lo aplicamos a Jesús, somos nosotros mismos también, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Somos nosotros, los alter Christi, decían los padres de la iglesia. Somos nosotros quienes como comunidad tenemos que ayudarnos a cargar nuestros sufrimientos, a cargar nuestras limitaciones, pero no para ser masoquistas en un sentido, sí, ya sufrían, se pega que amor, no, sino que en un sentido de liberación. Cuando uno asume, cuando uno se da cuenta, es sobre los valores y principios, ciertamente que después todo esto es mucho más llevadero. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir también esa gracia para nosotros. Vamos a pedir que como comunidad nos ayudemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.